ciencia. Es probablemente la persona que más ha profundizado en la investigación de la mente humana y sobre todo la que mejor supo contar sus descubrimientos. Recientemente fallecido, Oliver Sacks es el gran divulgador del cerebro del último medio siglo. Vamos a hablaros ahora de un científico que viajó hasta un planeta llamado Cerebro y que regresó para contárnoslo. El neurólogo Oliver Sacks. La Academia Americana de Neurología dijo que era el neurólogo más famoso del mundo. Oliver Sacks es a la divulgación de la neurología lo que Freud es a la divulgación de la psiquiatría o Carl Sagan a la de la astronomía. Reunía un excelente neurólogo clínico junto a un divulgador. Porque Oliver Sacks no solo fue respetado por sus colegas y pacientes, también fue un científico leído y, lo que es más importante, entendido por el gran público. El lector conseguimos empatizar y ponernos en el lugar del paciente. Sacks, que era hijo de padre y madre médicos, dedicó su obra escrita a explicar las historias de pacientes con trastornos cerebrales que afectan a la memoria, a las emociones y a los sentidos. Un lenguaje relativamente sencillo consiguió exponer la complejidad de los problemas neurológicos a personas que no lo conocían de antemano. Veo una voz, alucinaciones, un antropólogo en Marte, la isla de los ciegos al color, son parte de un legado literario donde Sacks nos explica cómo el Parkinson, el Alzheimer y, por supuesto, los síndromes neurológicos más graves y extraños condicionan drásticamente a la hora de percibir el mundo. Un famoso libro de Oliver Sacks es El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, ¿no? Y es porque la patología que es la agnosia visual es difícil de poder explicar al gran público. Nuestro hombre logró explicarlo. Una persona con agnosia visual ve perfectamente con sus ojos, solo que su cerebro no le permite reconocer las cosas que ve. El prodigio de los libros de Sacks es que, a pesar de que muestran experiencias clínicas terribles, están escritos con una prosa llena de ternura, de empatía y de admiración hacia la capacidad de los enfermos de adaptarse a su estado y de superarlo con ingenio. Siempre tiene una nota de esperanza de que el paciente neurológico puede mejorar a medio y largo plazo. Y es que Sacks sabía de lo que hablaba. También narró sus propias experiencias neurológicas como paciente. Él fue un gran autoobservador de su patología y él describió, cuando estaba inmovilizado por una fractura de una pierna, el síndrome de miembro fantasma y las migrañas. Además, tiene un libro muy interesante sobre migrañas. Sacks conoció la fama, sobre todo a partir de la adaptación cinematográfica de otro de sus libros más conocidos. El libro de Despertares, ¿no? En donde se hizo la película, donde los pacientes de alguna manera tienen esa visión de que en un momento dado pueden salir de esa situación en la que está y mejorar. Me llamo Leonard Lowe. Los médicos me han explicado que he pasado muchísimo tiempo fuera de aquí. Y he vuelto. En los años 20 y 30, en todo el mundo y en los Estados Unidos, hubo una infección de gripe que afectó a la sustancia negra del cerebro, del mesencéfalo, y produjo una enfermedad de Parkinson adquirida muy severa, en que los pacientes estaban tan parkinsonizados que se quedaban pues prácticamente sin movimiento, estaban dormidos, ¿no? Por eso se llama Despertares. El espíritu humano es más poderoso que cualquier droga. Tenían un déficit de dopamina, que es un neurotransmisor fundamental para el movimiento. Oliver Sacks tuvo la suerte de vivir en los años 60, cuando se descubrió que la levodopa era un tratamiento eficaz para la enfermedad de Parkinson. Y al aplicar este tratamiento, los pacientes despertaron y se pudieron mejorar su calidad de vida de manera muy notable. La música fue para Sacks, además de una pasión, una herramienta terapéutica. Sabía que la música es lo último que se pierde en un cerebro afectado gravemente. Produce una conexión íntima con el sistema del lóbulo límbico, que es el lóbulo emocional dentro del cerebro, de tal manera que en pacientes que tengan trastornos cognitivos severos, incluso con demencias severas, cuando escuchan música que ellos tienen una carga afectiva importante, vuelven a recordar ese tipo de sensaciones que tenían previamente, y de tal manera que es una puerta abierta en la que podemos entrar para poder comunicarnos con ellos. No acaba ahí su legado. Reforzó los pilares de un puente llamado neuropsicología, que cruza sobre dos disciplinas hasta entonces no siempre bien avenidas: la neurología y la psicología. Muchos compañeros jóvenes han leído a Sacks cuando estaban en la carrera de medicina, incluso antes, y han tenido la sensación de que la neurología clínica era un campo atrayente. Yo siempre digo, un poco como decía Kennedy, que a nosotros nos gusta la neurología porque es difícil. Oliver Sacks falleció de cáncer en agosto de 2015. 5 meses antes, anunció al mundo el estado irreversible de su enfermedad en una conmovedora carta de despedida en el New York Times.
En los últimos días he sido capaz de ver mi vida desde una gran altitud, como una especie de paisaje y con un profundo sentido de la conexión de todas sus partes. Toda una lección de amor a la vida, a la ciencia y a sus pacientes.